La tragedia de Rosario Méndez, 1871, Colima. La novia que bailó con la muerte. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Rosario Méndez, 1871, Colima. La novia que bailó con la muerte, capítulo 1. La danza final. En la hacienda San Francisco, en las afueras de la ciudad de Colima, en la noche del 14 de agosto de 1871, se celebraba una recepción de matrimonio cuando sucedió algo que desafiaría toda explicación racional. Una novia llamada Rosario Méndez bailó con un hombre vestido completamente de negro, un hombre que nadie vio entrar en el salón y que desapareció sin que nadie lo viera partir. Un hombre que dejó marcas de quemaduras en la piel de Rosario donde la tocó. Un hombre que, según todas las descripciones posteriores, era idéntico al padre de Rosario. Un hombre que había sido asesinado 3 años antes. Esta es la historia de una boda que se convirtió en funeral, de un baile que se convirtió en sentencia de muerte y de una venganza que vino desde más allá de la tumba. Es la historia de Rosario Méndez, quien bailó 3 piezas con un compañero misterioso y murió 3 días después con fiebre que ningún médico pudo explicar. Es la historia de cómo su muerte reveló un asesinato que había permanecido oculto durante años, y de cómo el hombre que la había cortejado, el hombre con quien acababa de casarse, era el mismo que había matado a su padre. Y es la historia de un fantasma que supuestamente regresó del más allá no para consolar, sino para reclamar, no para bendecir, sino para castigar, llevándose a su propia hija de este mundo porque el hombre que la había asesinado ahora estaba casado con ella. Algunos dirán que fue simplemente coincidencia extraordinaria, que Rosario murió de enfermedad natural, y que el hombre de negro fue un invitado que nadie recordaba claramente. Pero aquellos que estuvieron presentes, aquellos que vieron al hombre, aquellos que presenciaron las marcas de quemaduras que no podían ser explicadas por ninguna fuente natural, nunca dudaron de lo que realmente sucedió esa noche. Rosario Méndez bailó con la muerte, y la muerte, usando el rostro y el cuerpo de su padre asesinado, la reclamó como pago por el crimen que su nuevo esposo había cometido años antes. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda, sino con el asesinato que la precedió, con el hombre que fue matado y el hombre que lo mató, y con la hija que amaba a su padre, sin saber que su futuro esposo era su asesino. Capítulo 2. Colima en los años del Imperio. El año de 1871 encontró a México en un período de consolidación después de la caída del imperio de Maximiliano. Benito Juárez había restaurado la República en 1867 y ahora gobernaba un país devastado por años de guerra civil e intervención extranjera. Colima, el estado más pequeño de México en la costa del Pacífico, había sido un campo de batalla durante la intervención francesa, con tropas imperiales y republicanas luchando por el control de su territorio estratégico. La ciudad de Colima,
capital del estado, había sufrido durante estos años. Muchas familias prominentes habían huido a ranchos en el campo para escapar de la violencia. Los negocios habían cerrado, la economía local había colapsado. Pero para 1871, una cierta estabilidad había regresado. Las familias estaban volviendo a la ciudad, los comercios estaban reabriendo y la vida social estaba comenzando a revivir. Era una sociedad profundamente tradicional, donde el catolicismo dominaba cada aspecto de la vida diaria. Las misas eran eventos sociales tanto como religiosos. Los santos patronos eran celebrados con festivales elaborados. Y las supersticiones sobre espíritus, fantasmas y la delgada frontera entre los vivos y los muertos eran aceptadas incluso por aquellos que también se consideraban católicos devotos. La creencia en la vida después de la muerte no era solo doctrina religiosa, sino convicción vivida. Las personas hablaban con sus muertos en los cementerios, dejaban ofrendas en tumbas y reportaban regularmente encuentros con espíritus de aquellos que habían partido. No era considerado extraño o vergonzoso. Era simplemente parte de cómo funcionaba el mundo. En este contexto donde lo sobrenatural era aceptado como natural, donde los muertos eran considerados tan presentes como los vivos aunque invisibles, la historia de Rosario Méndez y el hombre de negro tendría una resonancia especial, porque para la gente de Colima en 1871, la idea de que un padre asesinado pudiera regresar del más allá para vengar su propia muerte y reclamar a su hija no era fantasía, era justicia divina. Capítulo 3. Don Patricio Méndez y su muerte misteriosa. Patricio Méndez había sido uno de los hombres más respetados de Colima. Era dueño de la Hacienda San Francisco, una propiedad considerable donde se cultivaba caña de azúcar y se criaba ganado. Tenía 45 años en 1868 cuando desapareció en circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. Era un viudo que había perdido a su esposa, doña Carmen, durante un parto complicado 10 años antes. La bebé también había muerto, dejando a don Patricio con solo una hija, Rosario, que entonces tenía 8 años. Había criado a Rosario con la ayuda de su hermana, doña Soledad, y la había convertido en el centro de su mundo. Don Patricio era conocido como un hombre justo en sus tratos, generoso con sus trabajadores, devoto en su fe y completamente dedicado a su hija. Planeaba dejarle toda su propiedad cuando llegara el momento, asegurándose de que estuviera protegida financieramente para el resto de su vida. Pero en la noche del 3 de mayo de 1868, don Patricio salió de la hacienda solo, diciendo que iba a encontrarse con alguien sobre un asunto de negocios urgente. No especificó quién o dónde, y nunca regresó. Se organizó una búsqueda inmediatamente. Durante días, grupos rastrearon el campo circundante. Preguntaron en la ciudad, en ranchos vecinos, en cada lugar donde don Patricio podría haber ido. No encontraron nada, ni su cuerpo, ni su caballo, ni cualquier señal de lo que le había sucedido. Es como si la tierra simplemente se lo hubiera tragado, decía la gente. Rosario, entonces de 18 años, estaba devastada. Su padre era todo para ella. Habían sido extremadamente cercanos, unidos más estrechamente por la pérdida de la esposa y madre. La idea de que simplemente había desaparecido sin explicación, sin la posibilidad de despedirse apropiadamente, sin siquiera un cuerpo que enterrar, era una tortura. ¿Dónde está?, preguntaba constantemente a su tía Soledad. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no podemos encontrarlo? Doña Soledad no tenía respuestas. Solo podía abrazar a su sobrina mientras lloraba, ofreciendo el consuelo inadecuado de que tal vez don Patricio había sido víctima de bandidos, que tal vez había habido un accidente,
que tal vez Dios lo había llamado y su cuerpo simplemente no había sido encontrado aún. Después de 6 meses sin señales de don Patricio, las autoridades locales lo declararon legalmente muerto. Un servicio funerario fue celebrado sin cuerpo. Y Rosario heredó la hacienda San Francisco, convirtiéndose en una de las propietarias más jóvenes y ricas de Colima. Pero la riqueza no consolaba. Rosario existía en un estado de duelo suspendido, sin poder procesar completamente la muerte de su padre porque no había certeza, no había cierre, solo había una ausencia terrible y preguntas sin respuesta. «A veces siento que todavía está vivo», le decía a su tía. «A veces siento su presencia, como si estuviera cerca, pero no pudiera alcanzarme. Es locura». «No es locura», respondía doña Soledad gentilmente. «Los muertos a menudo permanecen cerca de aquellos que aman. Tal vez tu padre está observándote, protegiéndote desde el otro lado». Era un consuelo que Rosario aceptaba, sin saber cuán literalmente se probaría verdadero. Capítulo 4. La llegada de Rafael Salcedo. Rafael Salcedo llegó a Colima en la primavera de 1869, aproximadamente un año después de la desaparición de don Patricio. Se presentó como un comerciante de Guadalajara que buscaba oportunidades de inversión en la región. Tenía 30 años, era apuesto de manera convencional y poseía modales refinados que impresionaban. Alquiló oficinas en el centro de Colima, estableció contactos con la comunidad comercial y comenzó a hacer inversiones pequeñas en diversos negocios. Parecía tener capital considerable, aunque era algo vago sobre sus fuentes exactas de riqueza. «Herencia familiar», decía cuando se le preguntaba, «y algunas inversiones afortunadas en años recientes». Rafael conoció a Rosario en una función social organizada por la iglesia. Quedó inmediatamente atraído, no solo por su belleza, sino por su situación. Una heredera joven, rica, sin protección masculina fuerte, todavía en luto por un padre desaparecido. Era exactamente el tipo de objetivo que Rafael había estado buscando, porque Rafael Salcedo no era simplemente un comerciante oportunista. Era un hombre con un pasado oscuro, un hombre que había cometido crímenes que no estaban documentados oficialmente, pero que pesaban en su conciencia en momentos de debilidad. Y uno de esos crímenes estaba directamente conectado con la familia que ahora buscaba infiltrar a través del matrimonio. Comenzó a cortejar a Rosario con paciencia calculada. Asistía a las mismas funciones sociales. Se ofrecía a ayudar con asuntos de la hacienda, ofreciendo consejos sobre inversiones y administración. Y gradualmente comenzó a ganarse su confianza. Rosario, todavía en duelo profundo, al principio rechazaba sus avances. «No estoy lista para pensar en matrimonio», le decía. «Mi padre apenas ha muerto. Sería irrespetuoso a su memoria». «Entiendo completamente», respondía Rafael con aparente sinceridad. «No tengo prisa, simplemente ofrezco mi amistad, mi apoyo durante este tiempo difícil». Pero Rafael tenía prisa. Había razones por las que necesitaba asegurar su posición en Colima rápidamente, razones relacionadas con personas en Guadalajara que estaban comenzando a hacer preguntas incómodas sobre ciertas transacciones comerciales. Casarse con Rosario le daría respetabilidad inmediata, riqueza y raíces en una comunidad que lo protegería. Durante los meses siguientes, Rafael trabajó sistemáticamente para volverse indispensable para Rosario. Manejaba negociaciones con compradores de azúcar. Aconsejaba sobre inversiones, se hacía amigo de los trabajadores de la hacienda y todo el tiempo presentaba una fachada de desinterés romántico, de simplemente ser un amigo útil. Doña Soledad tenía reservas. «Hay algo en ese hombre que no me gusta», le decía a Rosario. «No puedo señalar qué exactamente, pero siento que no es completamente sincero. Está siendo un amigo maravilloso»,
respondía Rosario, y no está presionándome por nada romántico. Simplemente me está ayudando cuando lo necesito. Pero gradualmente, a medida que pasaban los meses, los sentimientos de Rosario comenzaron a cambiar. Rafael era constante en su atención. Era útil sin ser condescendiente. Y en su soledad y dolor, Rosario comenzó a apreciarlo de maneras que iban más allá de la amistad. En el verano de 1870, Rafael finalmente propuso matrimonio. Lo hizo con aparente excitación, actuando el papel del hombre que estaba enamorado pero que no quería presionar. «Rosario, entiendo si es demasiado pronto», dijo. «Pero he llegado a amarte profundamente durante este tiempo. Si me honrarías siendo mi esposa, prometo dedicar mi vida a tu felicidad y a honrar la memoria de tu padre». Era la mención de su padre lo que convenció a Rosario. Ella creía que Rafael genuinamente respetaba a don Patricio, que honraría su legado. No tenía manera de saber que Rafael conocía exactamente lo que le había sucedido a su padre, porque Rafael había estado allí. Rafael era responsable de que don Patricio nunca regresara a casa esa noche. Rosario aceptó la propuesta. El compromiso fue anunciado. La boda se programó para agosto de 1871, dando un año para preparativos y para que el luto apropiado de Rosario se completara. Y durante todo ese año de preparación, Rafael dormía cada noche con el conocimiento de su crimen, convenciéndose de que el pasado estaba enterrado, de que nadie descubriría nunca lo que realmente le había sucedido a Patricio Méndez. Estaba equivocado. Capítulo 5. El asesinato no revelado. Lo que nadie en Colima sabía, lo que Rosario nunca sospechó, era que Rafael Salcedo había conocido a don Patricio Méndez antes de la desaparición del hombre mayor, y que su encuentro había terminado en asesinato. Había comenzado con un negocio. En 1868, Rafael había estado viviendo en Guadalajara bajo un nombre ligeramente diferente, trabajando como intermediario en transacciones comerciales. Don Patricio, buscando expandir sus ventas de azúcar, había sido puesto en contacto con Rafael para ayudar a organizar un acuerdo con compradores en Guadalajara. El acuerdo era sustancial, involucrando miles de pesos. Rafael vio una oportunidad. Forjó documentos, creó compradores falsos y convenció a don Patricio de adelantar fondos considerables que supuestamente serían usados para asegurar contratos. Una vez que don Patricio entregó el dinero, Rafael planeaba desaparecer, moviéndose a otra región como había hecho después de estafas similares en el pasado. Pero don Patricio era más perspicaz de lo que Rafael había anticipado. Comenzó a investigar por su cuenta, hablando directamente con los supuestos compradores, descubriendo que no sabían nada de los contratos que Rafael había descrito. Confrontó a Rafael en una reunión que fue arreglada con el pretexto de finalizar el acuerdo. Se encontraron en un área remota entre Colima y Guadalajara, un lugar donde don Patricio pensaba que podrían discutir el asunto privadamente. «Eres un fraude», había dicho don Patricio con furia fría. «No hay compradores. Los documentos son falsos. Has robado mi dinero y voy a asegurarme de que seas procesado al máximo alcance de la ley». Rafael había intentado razonar, ofrecer excusas, pero don Patricio era inflexible. «No solo te perseguiré legalmente, me aseguraré de que todos en Colima y Guadalajara sepan lo que hiciste. Tu nombre será sinónimo de fraude. Nunca podrás trabajar en comercio de nuevo». Era una amenaza que Rafael no podía permitir que se materializara. Toda su vida estaba construida sobre fraudes similares. Si don Patricio lo exponía, no solo perdería su reputación en Colima y Guadalajara, sino que otras víctimas en otras ciudades podrían venir adelante. Podría enfrentar años en prisión. Y así, en un momento de decisión fría,
Rafael tomó la roca que había recogido mientras don Patricio hablaba y golpeó al hombre mayor en la cabeza. Don Patricio cayó, no muerto inmediatamente pero gravemente herido. Yacía en el suelo, mirando a Rafael con ojos que mostraban no solo dolor, sino shock de traición. «Por favor», había logrado decir, «tengo una hija, Rosario, es todo lo que tengo en el mundo». Y Rafael, en lugar de sentir compasión, había golpeado de nuevo. Y de nuevo, hasta que don Patricio dejó de moverse, hasta que sus ojos se quedaron abiertos pero vacíos, hasta que no había duda de que estaba muerto. Rafael había arrastrado el cuerpo a un barranco profundo y lo había cubierto con rocas y vegetación. Había matado al caballo de don Patricio y lo había escondido también. Había limpiado toda evidencia del encuentro lo mejor que pudo. Y luego había regresado a Guadalajara, había empacado sus posesiones y había desaparecido, moviéndose a otra ciudad bajo otro nombre como había hecho tantas veces antes. Había pensado que era el fin del asunto, que don Patricio sería reportado como desaparecido, que eventualmente la búsqueda se detendría, que nadie lo conectaría con el hombre desaparecido. Pero cuando las noticias de la desaparición de don Patricio se extendieron por la región, cuando Rafael escuchó que había dejado una hija heredera joven, comenzó a formarse una idea en su mente. Una idea audaz, arriesgada, pero potencialmente muy lucrativa. ¿Por qué no regresar a Colima bajo un nombre ligeramente alterado, presentarse como alguien completamente nuevo, cortejar a la hija y casarse con la herencia que había ayudado a crear al matar al padre? Era monstruoso en su audacia, pero Rafael había aprendido durante años de fraude que las personas generalmente veían lo que esperaban ver. Si regresaba a Colima como Rafael Salcedo, en lugar del nombre que había usado antes, si cambiaba su apariencia ligeramente, si actuaba el papel del comerciante respetable, nadie haría la conexión. Y había funcionado. Durante más de 2 años había vivido en Colima, había cortejado a Rosario, había ganado su confianza y eventualmente su amor. Todo mientras sabiendo que había matado a su padre y había escondido su cuerpo donde nunca sería encontrado. Había dormido junto a la hacienda donde don Patricio había vivido. Había caminado por los campos que el hombre había trabajado. Había comido en la mesa donde el hombre había cenado. Y todo el tiempo había mantenido su secreto, convencido de que estaba a salvo. Pero los secretos tienen manera de emerger. Y los muertos, especialmente aquellos que murieron violentamente con asuntos sin resolver, no siempre permanecen quietos en sus tumbas. Capítulo 6. El día de la boda. El 14 de agosto de 1871 amaneció con un calor húmedo típico de Colima en verano. La ceremonia se celebraría en la iglesia de San Felipe de Jesús en la ciudad, seguida por una recepción en la hacienda San Francisco. Rosario se preparó con la ayuda de su tía Soledad y varias sirvientas. El vestido de novia había sido confeccionado durante meses, un traje elaborado de satén blanco con encaje que había pertenecido a su difunta madre. El velo era de seda importada, decorado con pequeñas flores bordadas. Mientras las sirvientas trabajaban, Rosario sintió una melancolía profunda asentarse sobre ella. Era su día de boda, debía ser uno de los días más felices de su vida. Pero su padre no estaría allí para llevarla por el pasillo, no estaría allí para darle su bendición, no estaría allí para bailar con ella en la recepción como había prometido hacer cuando era niña. «Desearía que papá estuviera aquí», dijo en voz baja a doña Soledad. Su tía la abrazó. «Él está aquí, mi niña, en espíritu. Los muertos siempre están presentes en momentos importantes para aquellos que aman». «Espero que apruebe mi elección», continuó Rosario. «Espero que piense que Rafael es un buen hombre». Doña Soledad no respondió inmediatamente. Ella todavía tenía reservas sobre Rafael, inquietudes que no podía articular claramente, pero que persistían.
Pero era demasiado tarde para expresar tales dudas en el día de la boda. La ceremonia en la iglesia procedió sin incidente. Rafael esperaba en el altar, vestido elegantemente, sonriendo mientras Rosario caminaba por el pasillo del brazo de su tío, el hermano de don Patricio. Los votos fueron intercambiados. El sacerdote pronunció las bendiciones tradicionales y Rosario se convirtió en señora de Salcedo. Durante la ceremonia, varios invitados notaron algo extraño. Había momentos cuando el aire en la iglesia parecía volverse repentinamente frío a pesar del calor exterior. Las velas en el altar parpadeaban como si una brisa las hubiera alcanzado, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas, y más de una persona reportó sentir una presencia, algo o alguien invisible, observando los procedimientos con lo que solo podía describirse como desaprobación intensa. Pero estas sensaciones fueron desestimadas como imaginación. La ceremonia concluyó. Los recién casados salieron de la iglesia bajo una lluvia de arroz y flores, y los invitados se trasladaron a la hacienda San Francisco para la recepción. La recepción fue elaborada según los estándares de Colima. Había música proporcionada por un conjunto de músicos locales. Había comida abundante, mole, tamales, carnitas, frutas tropicales, dulces elaborados. Había bebidas, vino, aguardiente, chocolate caliente. Y había un salón grande que había sido despejado para bailar. Rosario y Rafael abrieron el baile con un vals tradicional. Los invitados aplaudían mientras la pareja giraba por el salón. Rosario sonreía, intentando capturar la alegría que se suponía que debía sentir. Rafael actuaba el papel del novio feliz, aunque sus pensamientos estaban en otros lugares, calculando cómo consolidaría su control sobre las propiedades de Rosario ahora que estaban legalmente casados. El baile continuó. Otras parejas se unieron a la pista. La música fluía, alegre y festiva. Todo parecía perfectamente normal. Y entonces, aproximadamente una hora después de la recepción, el hombre de negro apareció. Capítulo 7. El hombre de negro. Nadie recordaba haberlo visto entrar. Un momento el salón contenía solo los invitados conocidos, familias y amigos, cuyas identidades eran familiares. Al siguiente momento, había un hombre parado cerca de la entrada del salón, vestido completamente de negro, de una manera que parecía fuera de lugar en una celebración de boda. Su traje era anticuado, del estilo que había estado de moda una década antes. Su sombrero de ala ancha ensombrecía su rostro, y había algo en su postura, en la manera en que se mantenía completamente inmóvil mientras otros se movían a su alrededor, que atraía la atención. Varias personas lo notaron y lo señalaron. «¿Quién es ese hombre?», preguntó alguien. «¿Alguien lo conoce?». Pero nadie lo reconocía. Los invitados asumieron que debía ser conocido de otra persona, tal vez alguien que había llegado tarde de otra ciudad. El hombre de negro permaneció en su lugar durante varios minutos, observando la pista de baile. Su atención parecía enfocarse específicamente en Rosario, quien en ese momento estaba bailando con uno de sus tíos. Y entonces, cuando la pieza musical terminó, el hombre comenzó a caminar a través del salón hacia Rosario. Su paso era medido, deliberado. Las personas se apartaban automáticamente de su camino, aunque después muchos no podían explicar por qué. Había algo en su presencia que exigía espacio. Llegó a donde Rosario estaba parada, recuperando el aliento después del baile. Se inclinó formalmente, con una gracia anticuada que pertenecía a otra era. «Señorita Méndez», dijo con voz que era clara pero que parecía venir de alguna distancia, «¿me honraría con este baile?». Rosario estaba sorprendida de ser dirigida por su nombre de soltera en lugar de su nuevo nombre de casada. Pero antes de que pudiera corregirlo, algo sobre el hombre la detuvo.
No podía ver su rostro claramente bajo la sombra del sombrero, pero había algo en su voz, algo en su postura, que le era extrañamente familiar. ¿Nos conocemos, señor?, preguntó. Nos conocimos hace mucho tiempo, respondió el hombre, cuando usted era niña. Por favor, sería un honor bailar con usted en este día. Rosario miró alrededor buscando a Rafael, pero él estaba en el otro lado del salón hablando con invitados. Y algo sobre el hombre de negro, algo que no podía nombrar, hacía que quisiera aceptar. Era como si una parte de ella reconociera a este extraño, incluso cuando su mente consciente no lo hacía. Sí, dijo finalmente, bailaré con usted. El hombre de negro ofreció su brazo. Cuando Rosario lo tomó, sintió algo extraño. Su brazo era sólido, real, pero había una cualidad de frío que emanaba de él incluso a través de las capas de tela. No era el frío ordinario de una habitación fría. Era algo más profundo, más penetrante. La música comenzó de nuevo, un vals lento, y el hombre de negro guió a Rosario a la pista de baile. Capítulo 8. Las tres danzas. Bailaron, y en los primeros momentos Rosario se sorprendió por la habilidad de su compañero. Se movía con gracia perfecta, guiándola sin esfuerzo a través de los pasos del vals. Era como si hubiera bailado con ella antes, como si conociera exactamente cómo se movería antes de que lo hiciera. «Baila usted bellamente», dijo Rosario, intentando hacer conversación educada. «Su padre me enseñó a bailar», respondió el hombre, su voz aún teniendo esa cualidad extraña y distante. «Hace mucho tiempo». Rosario sintió un estremecimiento. «¿Conocía a mi padre?» «Muy bien. Éramos cercanos». Había algo en la manera en que decía esto, alguna emoción profunda, apenas contenida, que hacía que Rosario quisiera ver su rostro claramente. Pero cada vez que intentaba mirar hacia arriba, bajo el ala de su sombrero, sus ojos parecían desenfocarse, incapaces de fijar su vista en sus rasgos. Mientras bailaban, otros invitados comenzaron a notar a la pareja, y varios comentaron sobre algo extraño. Aunque la pista de baile estaba relativamente llena, las otras parejas parecían mantenerse alejadas del hombre de negro y Rosario, como si hubiera un círculo invisible alrededor de ellos que nadie quería cruzar. «Hay algo raro en ese hombre», murmuró una mujer a su esposo. «Míralo, no se mueve como una persona normal. Es como si estuviera flotando». «Estás imaginando cosas», respondió su esposo, aunque él mismo sentía inquietud observando al hombre de negro. La primera pieza musical terminó. El hombre de negro se inclinó a Rosario. «¿Otra?», preguntó. Rosario debería haber rechazado educadamente. Era costumbre bailar con muchos compañeros diferentes en una recepción de boda, no quedarse con uno solo. Pero algo la compelía a aceptar. Era como si no pudiera alejarse de este hombre hasta que algo no especificado se completara. «Sí», dijo, «una más». La segunda pieza comenzó, otra vals pero más rápido, y mientras bailaban, el hombre de negro habló más directamente. «Rosario», dijo usando su nombre sin título formal, «¿eres feliz con el hombre con quien te has casado?» Era una pregunta extraordinariamente íntima de un extraño. «Por supuesto», respondió Rosario, aunque con menos certeza de lo que pretendía. «Rafael es un buen hombre». «Lo es». La voz del hombre de negro llevaba algo que sonaba como tristeza profunda. «¿Estás segura de que conoces a este hombre que ahora es tu esposo? ¿Qué quiere decir?» Rosario sintió el primer toque de miedo real. «¿Quién es usted?» El hombre no respondió directamente. En cambio dijo, «Hay secretos en esta hacienda, niña, secretos sobre tu padre, secretos sobre su desaparición. ¿No quieres saber la verdad? ¿Qué sabe usted sobre mi padre?» La voz de Rosario subió en tono, atrayendo miradas de otros invitados. «Sé todo», respondió el hombre de negro. «Sé exactamente lo que le sucedió, y sé quién es responsable».
Rosario intentó detenerse, intentó retroceder del baile, pero el agarre del hombre en su mano y cintura era firme como hierro. Continuaron moviéndose a través de la música, aunque Rosario ya no participaba voluntariamente. «¿Quién es responsable?», exigió. «¿Qué le pasó a mi padre?». «Pregunte a su nuevo esposo», dijo el hombre de negro, con lo que sonaba como ira fría. «Pregunte a Rafael Salcedo qué sabe sobre la noche del 3 de mayo de 1868. La segunda pieza terminó. Rosario estaba temblando ahora, no de frío, sino de una combinación de miedo y algo más. Algo que tocaba el borde de comprensión terrible. «¿Otra?», preguntó el hombre de negro, su voz ahora llevando una nota de urgencia. «No», dijo Rosario. «Debo encontrar a Rafael, debo...». Pero incluso mientras hablaba, encontró sus pies moviéndose de nuevo a medida que la tercera pieza comenzaba. Era como si su cuerpo ya no obedeciera completamente a su voluntad consciente. Y fue durante esta tercera danza cuando las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. Capítulo 9. La revelación y el colapso. Mientras la tercera pieza tocaba, varios eventos comenzaron a suceder simultáneamente que alarmarían profundamente a todos los presentes. Primero, la temperatura en el salón cayó precipitadamente. En cuestión de segundos, pasó del calor húmedo de agosto a un frío que hacía que las personas vieran su aliento condensarse. Los invitados comenzaron a buscar chales y abrigos, murmurando sobre el cambio imposible. Segundo, las velas que iluminaban el salón comenzaron a parpadear violentamente a pesar de que no había brisa. Varias se apagaron completamente, sumergiendo partes del salón en sombras. Y tercero, aquellos que estaban prestando atención al hombre de negro comenzaron a notar algo que desafiaba toda explicación. Su cuerpo parecía volverse menos sólido, menos completamente presente en la realidad física. Era como si estuviera desvaneciendo gradualmente, volviéndose translúcido. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. «¡Miren al hombre de negro!». Rafael, quien finalmente había notado con quién Rosario había estado bailando, comenzó a abrirse camino a través de la multitud hacia la pista de baile. Y mientras se acercaba, mientras veía más claramente al hombre de negro, su rostro se drenó de color, porque ahora, con las velas parpadeando y las sombras moviéndose, Rafael podía ver el rostro del hombre bajo el sombrero. Y era un rostro que conocía, un rostro que había visto por última vez 3 años antes, manchado de sangre, mirándolo con ojos moribundos en un barranco remoto. Era el rostro de Patricio Méndez. «No», susurró Rafael, deteniéndose abruptamente. «No es posible. Estás muerto. Te maté. Estás muerto». Su susurro fue escuchado por aquellos cercanos. Se volvieron a mirarlo con shock. «¿Qué dijiste?», preguntó alguien. Pero Rafael ya no les prestaba atención. Estaba fijado en el hombre de negro, en el fantasma de Patricio Méndez, que había venido de alguna manera de más allá de la tumba para bailar con su hija en el día de su boda. Y Rosario, atrapada en los brazos del hombre de negro, finalmente vio su rostro claramente. El sombrero parecía ya no ensombrecer sus rasgos, y lo que vio hizo que su mente se detuviera con shock de reconocimiento. «Papá», susurró. «¿Eres tú?». El hombre de negro, el fantasma de Patricio Méndez, sonrió con tristeza profunda. «Sí, mi niña, soy yo. He venido por ti». «¿Viniste por mí?». Rosario no entendía. «¿Qué significa eso?». «Significa», dijo su padre con voz que ahora resonaba con poder sobrenatural, que llenó todo el salón, «que no puedo permitir que permanezcas casada con mi asesino. Te reclamaré antes de permitir que vivas un día más como su esposa». Y entonces, con fuerza que no podía ser resistida, presionó a Rosario contra él en un abrazo final. Donde su cuerpo tocaba el de ella, su piel comenzó a quemar. Rosario gritó de dolor. Intentó alejarse,
pero el agarre de su padre era absoluto. Y mientras los invitados observaban con horror paralizante, vieron marcas de quemaduras aparecer en la piel de Rosario, donde su padre la tocaba. En su mano, en su cintura, en su hombro, donde su otra mano descansaba. La música se detuvo abruptamente. Los músicos habían soltado sus instrumentos, mirando fijamente la escena imposible desarrollándose ante ellos. ¡Suéltala! Rafael corrió hacia adelante, intentando separar a Rosario del fantasma de su padre. Pero cuando sus manos alcanzaron al hombre de negro, pasaron a través de él como si fuera humo. No había nada sólido que agarrar. Patricio miró a Rafael con expresión de desprecio y satisfacción. «No puedes detener esto. Has tomado mi vida. Has tomado mi hacienda casándote con mi hija. Ahora tomaré de vuelta lo que es mío». «No, Rosario no tiene culpa de lo que hice. Déjala ir». «Ella eligió casarse con mi asesino», respondió el fantasma, «aunque no sabía lo que eras. Por ese error inocente pagará un precio. Vendrá conmigo. No vivirá como tu esposa». Y con esas palabras el fantasma de Patricio Méndez comenzó a desvanecerse completamente, llevándose a Rosario con él. Ella gritó, su cuerpo convulsionando, y entonces ambos simplemente desaparecieron. Por un momento hubo silencio absoluto en el salón. Entonces Rosario apareció de nuevo, colapsando en el suelo donde había estado bailando. Pero el hombre de negro se había ido completamente, como si nunca hubiera existido. Los invitados corrieron hacia adelante. Doña Soledad llegó primero a su sobrina, arrodillándose junto a ella. «Rosario, ¿estás bien?» Pero era obvio que Rosario no estaba bien. Su rostro estaba pálido como la muerte. Sudor empapaba su frente. Y en su piel, donde su padre la había tocado, había marcas de quemaduras claramente visibles, quemaduras rojas e inflamadas que parecían haber sido causadas por hierro caliente. «Papá», murmuraba Rosario semiconsciente. «Era papá. Vino a buscarme. Dice que no puedo quedarme con Rafael. Dice que Rafael lo mató». Y entonces sus ojos rodaron hacia atrás en su cabeza y perdió la conciencia completamente. Capítulo 10. La fiebre de la muerte. Rosario fue llevada a su habitación inmediatamente. Un médico fue llamado, el doctor Martín Salazar, sin relación con Rafael, quien llegó dentro de media hora. Examinó a Rosario con creciente perplejidad. «Tiene fiebre severa», anunció. «Su temperatura es peligrosamente alta, y estas quemaduras...» Examinó las marcas en su piel. «No he visto quemaduras como estas antes. Son profundas, como si la carne hubiera sido quemada desde adentro más que desde afuera». «¿Puede tratarlas?», preguntó doña Soledad con urgencia. «Intentaré», respondió el doctor, «pero debo ser honesto, no estoy seguro de lo que estoy tratando aquí. Esta no es una enfermedad ordinaria». Durante los siguientes 3 días, Rosario existió en un estado entre la vida y la muerte. La fiebre no rompía sin importar lo que el doctor Salazar intentara. Aplicó compresas frías, administró quinina, intentó todos los tratamientos en su repertorio. Nada funcionaba, y las quemaduras, en lugar de sanar, se extendían. Donde su padre la había tocado inicialmente, la piel se volvía negra y necrótica, y nuevas marcas de quemaduras aparecían en otras partes de su cuerpo sin causa aparente, como si manos invisibles la estuvieran marcando. Rosario deliraba, hablando con personas que no estaban presentes. «Papá, por favor», murmuraba, «no quiero dejarlo. No sabía lo que Rafael había hecho». Y otras veces, «Rafael, ¿por qué? ¿Por qué mataste a mi padre? ¿Cómo pudiste cortejarme sabiendo lo que habías hecho?». Rafael permanecía cerca, aunque otros invitados y familiares lo miraban con creciente sospecha y horror. Las palabras que había susurrado durante la recepción,
Te maté, estás muerto, no habían sido olvidadas, y las acusaciones delirantes de Rosario confirmaban lo que había sido escuchado. En la tarde del tercer día, doña Soledad finalmente confrontó a Rafael directamente. «¿Es verdad? ¿Mataste a mi hermano?» Rafael no respondió inmediatamente. Su rostro era una máscara de tormento. Finalmente habló. «No pretendí matarlo. Fue un accidente. Discutimos sobre un negocio. Él me amenazó. Perdí el control». «¿Un accidente?» La voz de doña Soledad se elevó en incredulidad y furia. «¿Y luego ocultaste su cuerpo? ¿Y luego regresaste aquí años después para cortejar a su hija? ¿Para casarte con su herencia? ¿Eso fue un accidente?» Yo... Rafael no podía encontrar palabras para defenderse, porque no había defensa. Había cometido asesinato, había ocultado el crimen, y había construido una vida sobre ese crimen, y ahora todo estaba colapsando. «Deja esta casa», dijo doña Soledad con voz de autoridad absoluta. «Ahora, antes de que llame a las autoridades». «Rosario es mi esposa», protestó Rafael débilmente. «Legalmente». «Tu esposa está muriendo», interrumpió doña Soledad. «Muriendo por lo que hiciste, por el crimen que cometiste. Su propio padre ha venido de la tumba para reclamarla antes de que pueda vivir un día más como tu esposa. Sal de esta casa. Nunca vuelvas». Rafael, enfrentando la furia de doña Soledad y las miradas hostiles de otros familiares que se habían reunido, finalmente huyó. Salió de la hacienda San Francisco esa noche, destinado para un futuro que no incluiría riqueza ni respetabilidad, solo vergüenza, arresto, juicio y eventualmente ejecución. Y en su habitación, Rosario continuaba muriendo, reclamada por un padre que no podía descansar, mientras su asesino viviera libre y casado con su hija. Capítulo 11. La muerte y las marcas. Rosario Méndez murió en la madrugada del 17 de agosto de 1871, 3 días después de bailar con el fantasma de su padre. Sus últimas palabras, pronunciadas a doña Soledad que sostenía su mano, fueron: «Dile a papá que entiendo. Dile que lo perdono por llevarme. No podía permitir que permaneciera con el hombre que lo mató». Y entonces, con un último suspiro, partió. El doctor Salazar, quien había permanecido con ella hasta el final, realizó un examen post-mortem del cuerpo. Sus hallazgos fueron documentados meticulosamente en un informe que se volvería famoso en los círculos médicos de la región. Las quemaduras, que ahora cubrían aproximadamente 30% de la superficie de su piel, no se parecían a ninguna quemadura que el doctor hubiera visto antes. El tejido estaba carbonizado de manera que sugería exposición a calor extremo, pero no había fuente de tal calor. Y el patrón de las quemaduras no era aleatorio. Claramente formaban impresiones de manos, como si alguien con manos al rojo vivo la hubiera sostenido. Más inquietante, cuando el doctor Salazar midió las impresiones de manos cuidadosamente, encontró que coincidían precisamente con las manos de Patricio Méndez, cuyas medidas habían sido tomadas años antes para unos guantes que se conservaban en la hacienda. Es como si el fantasma de don Patricio realmente la hubiera tocado, escribió el doctor en su informe. Como si manos del más allá hubieran marcado su carne. No puedo ofrecer explicación médica para estas quemaduras. La causa oficial de muerte fue registrada como fiebre de origen desconocido con quemaduras inexplicables. Era una descripción inadecuada de lo que había sucedido, pero el lenguaje médico de la época no tenía términos para asesinada por el fantasma de su propio padre. El funeral fue celebrado 2 días después. Rosario fue enterrada en el cementerio familiar en la hacienda San Francisco, en una tumba junto a donde había sido construido un cenotafio para su padre.
ya que su cuerpo nunca había sido encontrado. Cientos asistieron al funeral, atraídos tanto por el duelo genuino por una joven que había sido muy amada como por curiosidad morbosa sobre los eventos extraordinarios que habían rodeado su muerte. Y en el funeral, testigos reportaron otro evento extraño. Cuando el ataúd de Rosario fue bajado a la tumba, el cenotafio de su padre, que había estado intacto durante 3 años, desarrolló una grieta que lo dividió limpiamente en dos. Como si, habiendo reclamado a su hija, don Patricio ya no necesitara el monumento vacío. Rafael Salcedo no asistió al funeral. Para entonces estaba en una celda en la prisión de Colima, arrestado bajo cargos de asesinato. Capítulo 12. La confesión de Rafael. La confesión parcial de Rafael a doña Soledad, combinada con las acusaciones delirantes de Rosario y sus propias palabras susurradas durante la recepción, habían sido suficientes para que las autoridades lo arrestaran. Pero construir un caso legal era más complicado sin un cuerpo. Las autoridades organizaron una búsqueda extensiva del área entre Colima y Guadalajara, enfocándose en rutas que don Patricio podría haber tomado en la noche de su desaparición. Pasaron semanas sin resultados. Y entonces, aproximadamente un mes después de la muerte de Rosario, un pastor que buscaba una cabra perdida descubrió un barranco profundo donde crecía vegetación densa. Algo sobre el lugar lo atrajo, una sensación de que debía investigar más de cerca. Cuando movió algunas de las rocas y ramas, encontró restos óseos humanos, y cerca los restos de un caballo. Los huesos fueron recuperados y examinados por el doctor Salazar. Determinó que habían pertenecido a un hombre de aproximadamente la edad y constitución de don Patricio. Y el cráneo mostraba evidencia de trauma masivo consistente con ser golpeado repetidamente con un objeto contundente. Artículos encontrados con el cuerpo, incluyendo un anillo distintivo y un reloj, fueron identificados positivamente por doña Soledad como habiendo pertenecido a su hermano. Finalmente, había un cuerpo. Había evidencia de asesinato. Y Rafael ya había confesado parcialmente el crimen. Su juicio comenzó en octubre de 1871. La evidencia presentada era abrumadora. El cuerpo, el testimonio de doña Soledad sobre la confesión de Rafael, los testimonios de múltiples testigos que habían escuchado sus palabras durante la recepción de bodas. Pero lo más dramático fue cuando el fiscal preguntó a varios testigos que describieran al hombre de negro con quien Rosario había bailado. Una tras otra, las personas que habían visto claramente al hombre lo describieron. Su altura, su constitución, la forma distintiva de su rostro, la manera en que se movía. Y cada descripción coincidía precisamente con Patricio Méndez. Se trajo un retrato de don Patricio a la corte. Los testigos confirmaron, sí, ese era el hombre, idéntico. Bailó con su propia hija en el día de su boda, testificó uno. Patricio Méndez vino de la tumba para reclamar a Rosario antes de que pudiera vivir como esposa de su asesino. El fiscal no argumentó que el fantasma era real, pero no necesitaba. El punto era que Rafael había asesinado a don Patricio, había ocultado el crimen y había casado fraudulentamente con la hija de su víctima. Los elementos sobrenaturales de la historia simplemente añadían peso emocional al horror del crimen. Rafael fue declarado culpable. La sentencia fue muerte por fusilamiento. En sus últimos días, antes de la ejecución, Rafael fue visitado por un sacerdote que ofreció escuchar su confesión final. Y fue entonces cuando Rafael contó la historia completa. El fraude, la confrontación con don Patricio, el asesinato, la ocultación del cuerpo, el plan de regresar para casarse con Rosario. ¿Por qué?, preguntó el sacerdote. ¿Por qué casarte con la hija del hombre que mataste? Porque era práctica.
respondió Rafael con la lógica fría que había guiado sus acciones. Ella era rica, ella era vulnerable. Podía tomar lo que debía haber sido de don Patricio simplemente casándome con su heredera. ¿Y no sentiste culpa? No hasta la recepción. La voz de Rafael quebró. Cuando vi al hombre de negro, cuando supe que era realmente don Patricio, que había regresado de alguna manera, entonces sentí miedo. Y cuando Rosario comenzó a morir, cuando vi lo que mi crimen había causado, entonces finalmente sentí culpa. Pero era demasiado tarde. ¿Crees que fue realmente el fantasma de don Patricio?, preguntó el sacerdote. Sí, respondió Rafael sin duda. Vi su rostro, era él, y vino para llevar a su hija antes de que yo pudiera tenerla. Fue su venganza sobre mí, perder a la mujer que había matado para obtener, ver morir de la manera más horrible. Y ahora iré a la tumba sabiendo que destruí 2 vidas, el padre que maté y la hija que murió porque se casó con su asesino. Capítulo 13. La ejecución y el legado. Rafael Salcedo fue ejecutado el 15 de noviembre de 1871, 3 meses después de la muerte de Rosario. Enfrentó el pelotón de fusilamiento sin intentar escapar, sin protestar su inocencia. Aceptó su destino con la resignación de alguien que sabía que su castigo era merecido. Sus últimas palabras fueron: Patricio Méndez, si puedes escucharme donde quiera que estés, acepto tu juicio. Tomé tu vida, intenté robar tu legado, y me castigaste tomando de vuelta lo que traté de robar. Que Dios tenga misericordia de mi alma, aunque no la merezco. La muerte llegó rápidamente, y con ella el capítulo legal del caso se cerró. Pero la historia de Rosario y el hombre de negro persistiría durante generaciones, convirtiéndose en una de las leyendas más famosas de Colima. La hacienda San Francisco, que había pasado a control de doña Soledad después de las muertes de Patricio y Rosario, se volvió conocida como un lugar embrujado. Los trabajadores reportaban ver figuras por la noche. Un hombre de negro que caminaba por los campos, una mujer joven en vestido de novia que miraba desde ventanas. Algunos decían que podían escuchar música de vals tocando en el salón donde Rosario había bailado su última danza. La historia se volvió una advertencia sobre la justicia divina, sobre cómo los crímenes, especialmente asesinatos, nunca permanecen verdaderamente ocultos. Incluso si escapan de la justicia terrenal, habrá un ajuste de cuentas del más allá. También se volvió una historia sobre amor paternal que trasciende incluso la muerte. Patricio Méndez había amado tanto a su hija que no podía permitirle vivir casada con su asesino. Y aunque reclamarla significó traer su propia muerte, lo había hecho porque en su visión era preferible que ella muriera pura, que viviera contaminada por asociación con el hombre que lo había matado. Era una visión que las audiencias modernas podrían cuestionar. ¿Por qué Patricio no simplemente reveló el crimen de Rafael de alguna manera que permitiera a Rosario vivir? ¿Por qué la muerte era la única opción? Pero para la gente de Colima, en 1871, la lógica era clara. Un matrimonio con el asesino de su padre contaminaría el alma de Rosario. Mejor que muriera antes de consumar tal matrimonio, antes de que la conexión se volviera irrevocable. Era una lógica oscura, pero resonaba con creencias de la época sobre honor, pureza y las responsabilidades de los muertos hacia los vivos. Epílogo: entre lo sobrenatural y lo real. La historia de Rosario Méndez plantea preguntas que no tienen respuestas definitivas. ¿Realmente bailó con el fantasma de su padre? ¿O fue el hombre de negro simplemente un invitado que nadie conocía bien, cuya aparición fue transformada en leyenda después de los eventos trágicos que siguieron?
Los escépticos señalan que ningún evento definitivamente sobrenatural puede ser probado. Las quemaduras podrían tener explicación médica que simplemente no fue entendida en 1871. La fiebre podría haber sido una enfermedad rara, y las descripciones del hombre de negro coincidiendo con Patricio Méndez podrían ser el resultado de sugestión y memoria falsa después del hecho. Pero hay elementos de la historia que desafían explicación escéptica fácil. El testimonio de múltiples testigos independientes que describieron al hombre de manera consistente antes de saber de la conexión con Patricio. Las quemaduras que coincidían precisamente con las manos de Patricio. La desaparición del hombre, sin que nadie lo viera entrar o salir. La grieta en el cenotafio en el momento exacto del entierro de Rosario. Y está el hecho de que la confesión de Rafael llevó a encontrar el cuerpo de Patricio, resolviendo un misterio de 3 años. Si el hombre de negro no era sobrenatural, si toda la historia era coincidencia elaborada, fue una coincidencia que resultó en justicia para un asesinato que de otra manera podría nunca haber sido resuelto. La verdad probablemente está en algún lugar entre los extremos de explicación completamente sobrenatural y completamente escéptica. Tal vez había un hombre de negro que era completamente humano, pero cuya presencia desencadenó memorias y asociaciones que la mente de Rosario, ya estresada por el matrimonio, transformó en visión de su padre. Tal vez la fiebre y las quemaduras fueron resultados de esa visión, de la mente afectando al cuerpo de maneras que la medicina todavía no entiende completamente. O tal vez, como la gente de Colima ha creído durante más de 150 años, realmente hubo intervención sobrenatural esa noche. Que Patricio Méndez realmente regresó del más allá, tomó forma física el tiempo suficiente para bailar con su hija, la marcó con su toque ardiente del más allá, y la reclamó de este mundo antes de que pudiera vivir como esposa de su asesino. Lo que es innegable es que Rosario Méndez murió 3 días después de bailar con un hombre misterioso de negro en la recepción de su boda, que su muerte llevó a la confesión de Rafael Salcedo y a su ejecución por el asesinato de Patricio Méndez, y que la historia ha perdurado como una de las leyendas más poderosas de Colima, contada y recontada a través de generaciones. La tumba de Rosario en la Hacienda San Francisco todavía existe. Está junto al cenotafio agrietado de su padre, y después de que su cuerpo fue finalmente encontrado, su tumba real. Las 3 piedras conmemoran a una familia destruida por asesinato y venganza, el padre asesinado por ambición, la hija reclamada para evitar contaminar su memoria, y el vacío donde un asesino fue ejecutado, pero no está enterrado en tierra consagrada. Descansen en paz, Patricio y Rosario Méndez, padre e hija, unidos en vida, separados por asesinato, reunidos en muerte. Que vuestra historia sirva como recordatorio de que los crímenes cometidos en oscuridad eventualmente emergen a la luz, que la justicia, aunque retrasada, finalmente llega, y que los lazos de amor entre padres e hijos no son rotos ni siquiera por la muerte. Y a Rafael Salcedo, que tu alma encuentre la paz que eludió durante tu vida. Cometiste asesinato por ambición, construiste una vida sobre fraude y sangre, y pagaste el precio completo, perdiendo no solo tu vida, sino tu reputación, tu libertad y cualquier felicidad que hubieras obtenido de tu crimen. Que tu historia sirva como advertencia de que la ambición sin moralidad conduce solo a destrucción. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, sobre si los muertos pueden realmente intervenir en asuntos de los vivos y sobre el precio del asesinato, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias donde lo sobrenatural y el crimen real
se intersectan de maneras que desafían explicación fácil. Activa la campanita de notificaciones. Y te pregunto, ¿crees que Rosario realmente bailó con el fantasma de su padre o hay explicación más racional para los eventos de esa noche? ¿Fue justicia que Rosario muriera para evitar que viviera como esposa del asesino de su padre? ¿O fue una tragedia que una víctima inocente pagara el precio del crimen de otro? ¿Pueden los muertos realmente intervenir para proteger o vengar a los vivos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que bailó con la muerte, la mujer que balseó con el fantasma de su propio padre en la noche de su boda y murió 3 días después, llevándose los secretos de lo que realmente sucedió en aquella pista de baile donde lo sobrenatural y lo real se encontraron de la manera más terrible posible. Hasta el próximo caso.